Heredó una vieja casa en las montañas y quería marcharse sin más. Pero detrás de una de las paredes se escondía una historia imposible de olvidar. Suscríbete y comenta desde donde lo ves. La noticia legó en un sobre blanco, con el celo de un despacho notarial de Orense. Marina Espinosa lo encontró una tarde cualquiera mientras recogía la correspondencia acumulada en la entrada de su piso de alquiler en Sevilla. Era uno de esos días suspendidos, sin propósito, donde el aire parecía demasiado espeso y el reloj marcaba el paso con desgana. Llevaba semanas buscando trabajo sin éxito. Los ahorros menguaban ahí desde su divorcio. Cada rincón de la casa parecía emitir un eco incómodo de ausencia. Al principio pensó que se trataba de propaganda electoral o de alguna notificación bancaria, pero la seriedad del sobre le despertó una alerta tibia. Lo abrió sin mucha ceremonia, esperando algo insustancial, y encontró en su interior una carta con membrete oficial que hablaba de una gerencia, la tía Carmen. El nombre no le dijo mucho al principio, como si viniera de otra vida. Tardó algunos minutos en conectar la información. Una mujer mayor, silenciosa, con un acento galego marcado y manos ásperas, que alguna vez la cuidó durante un verano lejano en la infancia. Sus padres nunca hablaron mucho de ella. Decían que era especial, que prefería la soledad y que llevaba una vida a su manera en un lugar perdido entre los montes galegos. La visita a aquel lugar cuando Marina tenía unos 8 años fue breve y borrosa. Recordaba una casa oscura, el murmullo de los árboles, el sonido de la lluvia sobre el tejado y una sensación extraña de no pertenecer. Nunca volvió. Ahora, según la carta, esa mujer había muerto, dejándole como única heredera una casa antigua con terreno en las montañas de Lugo. El documento incluía una dirección, una referencia catastral y una invitación para ponerse en contacto con el despacho. No había más familia que reclamara la propiedad. Marina dejó la carta sobre la mesa del comedor y se quedó mirándola un buen rato. La idea de una casa en el norte, vieja y seguramente en ruinas, no le generaba entusiasmo alguno. Tenía bastantes problemas con su presente como para ocuparse del pasado. Pero conforme pasaban los días y la presión de su situación se hacía más asfixiante, la perspectiva de viajar hasta allí empezó a tomar una forma diferente. No era tanto una curiosidad como un impulso de huida. Nada la retenía ya en Sevilla. No tenía empleo, ni pareja, ni planes. Tal vez aquel lugar perdido entre montes podría ofrecerle, si no respuestas, al menos una tregua. El viaje fue largo y húmedo. Primero, una noche en tren hasta Santiago, luego horas de espera en una estación donde el café sabía a tristeza y la gente hablaba en voz baja. Después, un autobús que serpenteaba por carreteras cada vez más estrechas, adentrándose en una geografía donde las casas parecían de otro siglo y las nubes nunca se disipaban del todo. Finalmente, un trayecto a pie cuesta arriba, cargando una mochila y una bolsa con víveres básicos, siguiendo las indicaciones que le había dado el abogado por teléfono. La aldea apareció casi por sorpresa entre los árboles. Media docena de casas de piedra, un campanario románico, una fuente pública cubierta de musgo. El silencio era denso, interrumpido solo por el canto lejano de un gallo o el rumor del viento en las ramas. La casa que buscaba estaba al final de un camino de tierra, al borde de una ladera cubierta de castaños. Su aspecto era el que Marina había imaginado. Tejado hundido en partes, muros grises cubiertos de liquenes, ventanas cerradas con postigos y una puerta de madera combada por el tiempo. Se detuvo un momento frente a la verja oxidada, respiró hondo. El aire olía a tierra húmeda, a leña y a algo más difícil de definir, una mezcla de soledad y permanencia. No sentía miedo, sino una extraña anticipación,
como si algo la estuviera esperando ali desde hacía años. La llave que le habían enviado abrió la puerta con esfuerzo. El interior estaba oscuro, frío, pero intacto. Los muebles cubiertos con sábanas amarillentas, un crucifijo torcido sobre la pared, una lámpara de queroseno sobre una mesa. Todo parecía detenido en el tiempo. Marina caminó con cuidado, tanteando el suelo, mientras sus pasos levantaban pequeñas nubes de polvo. La cocina aún conservaba vajilla antigua, frascos con etiquetas descoloridas, una alacena con tarros de especias y un cuaderno de recetas escrito a mano. Subió al piso superior y encontró dos habitaciones, una vacía y otra con una cama sencilla vestida con sábanas de lino. Decidió que esa sería su habitación por el momento. La primera noche la pasó con dificultad. El viento golpeaba las contraventanas y el silencio era tan absoluto que le costaba dormir. Sonó con voces, con susurros, con alguien en la mandola por un nombre que no era el suyo. Al amanecer, salió al pequeño patio trasero y se sentó en un banco de piedra. Miró los árboles. Escuchó el canto de un mirlo y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que el mundo no le exigía nada. Al tercer día, mientras limpiaba la sala principal, notó que uno de los estantes de libros estaba ligeramente separado de la pared. Movió algunos tomos y, al empujar, descubrió que el mueble se podía desplazar con esfuerzo. Detrás, encontró una puerta pequeña de madera embellecida, casi camuflada con el muro. No tenía pomo, solo una hendidura para abrirla con los dedos. Duró unos segundos, con el corazón acelerado, pero la curiosidad pudo más. La puerta se abrió con un crujido grave, revelando un pasadizo, angosto y oscuro que descendía hacia lo desconocido. El aire era más denso ali, con un olor a madera antigua y humedad contenida. No se atrevió a entrar de inmediato. Cerró la puerta y volvió a colocar el estante, pero la imagen del pasaje quedó grabada en su mente como una promesa y una advertencia. Esa tarde, mientras tomaba una infusión sentada junto a la ventana, pensó en lo que había encontrado. El pasaje, la casa, la gerencia. Todo parecía demasiado elaborado para ser un simple accidente. Si había algo más ali, algo que su tía Carmen había querido que encontrara. Las preguntas comenzaron a multiplicarse, formando una red invisible que la envolvía poco a poco. Decidió quedarse unos días más. El plan inicial era revisar la casa, contactar con una inmobiliaria y marcharse. Pero ahora ya no estaba segura. Había algo a lo que pedía ser descubierto, una historia que se resistía al olvido. Y por primera vez en mucho tiempo, Marina sintió que tal vez su presencia tenía un propósito. La mañana siguiente, tras un sueño inquieto, se levantó temprano, tomó una linterna vieja que encontró en la alacena y regresó a la puerta oculta. Esta vez iba decidida a entrar. Lo que encontraría ali cambiaría el curso de su vida de una forma que aún no podía imaginar. Marina bajó los escalones con lentitud, iluminando el camino con la linterna de mano cuya luz temblorosa apenas lograba desgarrar la oscuridad que envolvía el pasadizo. El aire era más frío a medida que descendía y olía a polvo antiguo, madera humedecida y algo indefinible, como si el tiempo mismo tuviera un aroma espeso y viejo. El techo era bajo, lo suficiente para obligarla a agachar la cabeza. La piedra de las paredes estaba recubierta de una patina verdosa y rugosa, como si la humedad hubiera trazado sus propias escrituras durante décadas. Cada paso resonaba sordamente, y el silencio era tan compacto que podía oír el ritmo de su respiración y el latido leve de su pulso. El pasadizo terminaba en una puerta de doble hoja. Sencilla pero sólida, Marina empujó con fuerza, y las bisagras se cuellaron con un chirrido grave.
Al otro lado encontró una estancia rectangular construida en piedra tosca, con techo abovedado y suelo de madera crujiente. Contra las paredes se alineaban estanterías repletas de cajas de cartón, cestas de mimbre y carpetas gruesas, muchas de ellas etiquetadas con nombres, fechas y palabras escritas con tinta desvaída. Había también 2 mesas de trabajo cubiertas con papeles, cuadernos, lápices, frascos de tinta a una lámpara de gas oxidada. Era un archivo, no un simple desván o trastero, sino un verdadero espacio de conservación y memoria. El asombro fue inmediato y profundo. Marina se quedó de pie durante varios minutos, dejando que sus ojos recorrieran el lugar con una mezcla de respeto y vértigo. Nadie había entrado allí en años, tal vez décadas. Sin embargo, todo estaba ordenado con precisión casi amorosa. No había signos de saqueo ni de abandono deliberado. Al contrario, alguien se había ocupado de organizar, clasificar y proteger cada documento. El aire estaba viciado, pero la atmósfera era extrañamente serena, como si las palabras contenidas en esas páginas aún flotaran en el ambiente, esperando ser leídas. Se acercó a una de las cajas y la abrió con cuidado. Dentro, cuidadosamente envueltos en papel encerado, había cuadernos de tapas blandas, cartas atadas con cintas descoloridas, recortes de periódicos y un pequeño álbum de fotografías en blanco y negro. Tomó una de las cartas. Estaba fechada en 1941 y dirigida a una tal Laia con una caligrafía elegante, trémula pero firme. La remitente agradecía la acogida recibida durante los meses que había pasado escondida en la casa con sus 2 hijos pequeños. Hablaba de miedo, de hambre, de la generosidad con que había sido tratada y de su esperanza de poder rehacer su vida una vez terminara la locura. Marina sintió un estremecimiento. Aquel archivo no era una colección aleatoria. Era un testimonio minucioso de vidas vividas al margen, de silencios compartidos, de actos valientes que no habían sido registrados en ningún libro de historia. Durante los días siguientes, la vida de Marina se reorganizó en torno a ese espacio oculto. Cada mañana bajaba con su linterna y pasaba horas explorando el contenido de las cajas. Tomaba notas, hacía pequeños inventarios. Leía en voz baja las palabras que otras mujeres habían escrito con desesperación, ternura o convicción. Encontró diarios personales donde se describían partos clandestinos, recetas de medicina natural, encuentros secretos, planes de huida y refugio. Descubrió mapas dibujados a mano, listados de personas acogidas, instrucciones para construir estufas de barro, cartas de amor prohibidas y hasta composiciones poéticas escritas por adolescentes durante los años más duros de la dictadura. Los nombres se repetían: Laia, Remedios, Pilar, Eulalia, Carmela. Algunas firmaban con iniciales, otras simplemente con un dibujo o un símbolo. Eran mujeres, casi exclusivamente mujeres. Marina empezó a trazar una genealogía no oficial, un hilo invisible que conectaba generaciones de mujeres que, desde aquel rincón perdido del norte, habían construido una red de ayuda, aprendizaje y resistencia. No eran heroínas públicas ni mártires reconocidas, pero lo que había allí, en esas páginas escritas a mano, era una épica silenciosa y profunda. A ella, sin haberlo buscado, se había convertido en su testigo. Una mañana encontró una caja marcada con el año 1975. Dentro había un cuaderno de tapas rojas, y al abrirlo reconoció de inmediato la caligrafía sobria y precisa de su tía Carmen. Comenzaba así: este archivo no me pertenece, yo solo lo cuido, me fue entregado como a otras antes que mí. No soy mayor que ninguna de ellas, pero he entendido que algunas cosas no pueden desaparecer.
Marina leyó el cuaderno de principio a fin en silencio, sentada en una silla de madera carcomida. En sus páginas, Carmen relataba sus propias vivencias, cómo había heredado la custodia del archivo, cómo había recibido a mujeres perseguidas por sus parejas, a jóvenes embarazadas repudiadas por sus familias, a migrantes sin papeles escondidos de la Guardia Civil. Contaba también cómo algunas vecinas colaboraban en secreto, cómo otras la miraban con recelo y cómo, a pesar del aislamiento, nunca se sintió sola porque creía estar haciendo lo correcto. Aquel cuaderno fue un punto de inflexión para Marina. De pronto, todo adquiría un sentido nuevo. El silencio de su tía, su distancia, incluso la escasa relación con el resto de la familia, todo estaba justificado. No era una mujer jurana, sino alguien que había asumido una responsabilidad enorme en un entorno hostil, lo que había hecho Carmen y muchas otras antes que ella. No era simplemente admirable, era necesario, y ahora esa responsabilidad parecía haber pasado a sus manos. Pero junto con la admiración, también apareció el miedo. Una noche, mientras organizaba papeles en la mesa del archivo, leyó una carta de 1938 en la que una mujer relataba cómo habían quemado la casa de su prima por dar cobijo a rojos. Describía con detalle la llegada de un grupo de hombres armados, los gritos, el olor a gasolina, el crujido del fuego. Marina tuvo que cerrar la calle y salir al patio para respirar. Aquella historia le resultó insoportablemente cercana. Si aquellas mujeres habían arriesgado todo, vidas, hijos, integridad física, ¿estaba ella preparada para asumir algo semejante? ¿Podía realmente continuar esa tarea ahora que sabía su magnitud y su peligro? La noche fue larga. Se quedó despierta, leyendo fragmentos al azar, buscando consuelo o una señal. Al amanecer, salió al pequeño huerto que comenzaba a recuperar. El cielo era gris, pero la tierra olía intensamente a humedad y vida. Se arrodilló entre las hierbas y, sin pensarlo, hundió las manos en la tierra. No había nadie observándola, nadie esperando respuestas. Y, sin embargo, sintió que alguien, o muchas, la miraban desde algún lugar invisible, no con exigencia, sino con una presencia silenciosa que la rodeaba. No estaba sola. Al día siguiente decidió quedarse, no por resignación ni por falta de opciones, sino por convicción. Comprendió que no podía irse sin más, cerrar la puerta y fingir que no había visto ni leído nada. No podía olvidar esos nombres, esas voces, esas historias. La casa no era solo una propiedad, era un testigo, y el archivo, una responsabilidad que le había sido confiada con años de anticipación, tal vez incluso desde el momento en que aquella niña de 8 años había pasado allí un verano sin comprender nada. Su vida, hasta ese punto errática y rota, comenzaba a recomponerse en torno a ese centro nuevo. No tenía aún un plan ni sabía qué haría con todo aquello, pero sí sabía que debía cuidar, preservar y, algún día, compartir ese archivo. Era demasiado valioso para seguir oculto, demasiado verdadero para permanecer en la sombra. Durante las semanas siguientes, empezó a acondicionar la estancia. Limpió, ordenó, protegió documentos más frágiles, reparó una lámpara de aceite y colocó etiquetas más legibles en las cajas. Llenó un cuaderno con notas, fechas, diagramas, árboles genealógicos, fragmentos destacados. Cada día descubría algo nuevo, una carta perdida entre dos cuadernos, una receta con anotaciones al margen, una fotografía sin nombre. Era como ir ensamblando un cuerpo hecho de recuerdos. Así comenzó su nueva vida.
no con un gesto espectacular, sino con gestos pequeños, constantes y llenos de cuidado. Poco a poco, la casa dejó de parecer una ruina para convertirse en un refugio, no solo físico, sino espiritual. Un refugio de memoria, de historia, de voces silenciadas que por fin volvían a ser escuchadas. A Marina, sin buscarlo, sin haberlo sonado llamas, se convertía en la heredera de ese legado, en su nueva guardiana. Los días comenzaron a adquirir una estructura natural. Marina se despertaba temprano, cuando la luz apenas tocaba los marcos de las ventanas y el silencio de la aldea parecía aún más denso que la niebla matinal. Encendía la pequeña estufa de leña que había logrado hacer funcionar tras varios intentos fallidos y preparaba café con un hornillo de gas que trajo desde Sevilla. Después bajaba al archivo, revisaba documentos, tomaba notas, clasificaba. El ritmo era sencillo, pero lleno de sentido. Cada caja que abría, cada página que leía, parecía confirmar que su decisión de quedarse no había sido una huida, sino un regreso, no uno literal, pues jamás había vivido en ese lugar, sino un regreso a algo más profundo, más antiguo. Una forma de estar en el mundo que no conocía y que, sin embargo, le resultaba íntimamente cercana. Con el tiempo, la casa comenzó a exigir más atención práctica. La humedad en las paredes era persistente, el tejado tenía goteras evidentes y las ventanas no celaban el frío nocturno que descendía desde el monte. Marina se dedicó a hacer un inventario de lo que necesitaba: herramientas, materiales básicos, ayuda técnica. Al principio pensó en contratar una empresa de reformas, pero pronto comprendió que no tenía recursos para eso. Sus ahorros eran limitados y los pocos ingresos que le quedaban provenían de clases particulares ocasionales por videollamada. Decidió entonces empezar por lo mínimo, con una libreta en mano, un lápiz mordido entre los dedos. Trazó un plan rudimentario: arreglar el tejado, cambiar los cristales rotos, restaurar los marcos de madera, sanear la instalación eléctrica provisional con ayuda de alguien del pueblo. Sabía que no podía hacerlo todo sola, pero también sabía que no podía esperar a que otros lo hicieran por ella. El primer intento de reparación fue torpe y agotador. Intentó retirar las tellas sueltas de un ala del tejado, pero al pisar mal una viga resbaló y cayó sobre un montón de leña, golpeándose el costado. Pasó la noche con un dolor sordo y el orgullo herido. Sin embargo, al día siguiente se levantó con más determinación. Compró clavos, un martillo, una escalera y guantes en la ferretería de un pueblo cercano. Volvió a intentarlo, esta vez con más cuidado. La sensación de tocar la casa con sus propias manos, de escuchar el sonido del martillo marcando el ritmo sobre la madera, le devolvió una forma de energía que creía perdida. La ayuda no tardó en llegar. Una mañana, mientras cargaba tablas desde el cobertizo al patio, apareció Teresa, la vecina que vivía al otro lado del camino. Llevaba una empanada envuelta en un pano limpio y una expresión entre divertida y preocupada. Sin preguntar demasiado, le ofreció su receta y, con ella, una conversación pausada en la que mencionó recuerdos de Carmen, historias del pueblo e incluso algún chisme suave sobre los vecinos. Le dijo que todos pensaban que la casa seguiría cerrada para siempre y que había causado cierta sorpresa verla de nuevo habitada. Marina notó una calidez en sus palabras, una especie de bienvenida sin ceremonia. Poco a poco, otros comenzaron a acercarse. Don Lorenzo, el hombre silencioso que había visto el primer día desde la verja, le trajo una lámpara de queroseno y un bote de conservas. No dijo mucho, pero dejó claro que, si necesitaba algo, bastaba con llamarlo. Los niños del pueblo, escasos y curiosos, pasaban en bicicleta frente a la casa y a veces se asomaban para espiar por las rendillas.
Marina empezó a saludarlos y, con el tiempo, les ofreció mirar algunos libros antiguos o ayudarlos a dibujar el plano de la casa. Se sorprendió de cuánto disfrutaba aquellas pequeñas interacciones y de cómo su propia soledad comenzaba a diluirse, no por un gesto heroico, sino por una acumulación de gestos sencillos. Una tarde, mientras revisaba un cuaderno de recetas médicas del archivo, encontró entre sus páginas una tarjeta amarillenta con el nombre de una asociación cultural de Santiago de Compostela. Recordó entonces a Gabriel, un viejo colega de su etapa universitaria que ahora trabajaba como investigador en el Departamento de Historia Moderna. Dudó unos días antes de escribirle. No sabía si su descubrimiento le parecería relevante o si consideraría aquello una excentricidad más. Finalmente redactó un correo escueto, explicó brevemente lo que había encontrado y adjuntó algunas fotos de las cartas y cuadernos. Gabriel respondió con entusiasmo casi inmediato. Al cabo de una semana, llegó a la aldea con una mochila repleta de material y una grabadora. Recorrió el archivo con ojos atentos, tomó notas, hizo preguntas, fotografió documentos y escuchó las explicaciones de Marina con un respeto genuino. Confirmó lo que él ya intuía: el archivo tenía un valor histórico incalculable, no solo por la información concreta que contenía, sino por su continuidad a lo largo de casi un siglo, por la perspectiva femenina que ofrecía sobre los cambios sociales y por haber sobrevivido al margen de las instituciones oficiales. Juntos comenzaron a redactar un proyecto para solicitar el reconocimiento del archivo como patrimonio documental. El proceso era largo, burocrático y plagado de detalles técnicos, pero Gabriel tenía experiencia y Marina una convicción cada vez más clara. Al mismo tiempo, surgió una idea que la entusiasmó aún más: abrir el espacio al público no como un museo estático, sino como un centro vivo de memoria, un lugar donde estudiantes, investigadores, vecinos y visitantes pudieran leer, escuchar, compartir, donde las historias allí guardadas no fueran solo contempladas, sino transmitidas y puestas en diálogo con el presente. La propuesta fue recibida con interés por algunos miembros de la comunidad. Teresa ayudó a difundirla entre los vecinos. Un joven carpintero ofreció su ayuda para restaurar estanterías. La profesora del colegio rural local invitó a Marina a hablar con los adolescentes sobre el archivo y la historia del lugar. Aquella charla, sencilla y directa, fue el primer acto público de lo que, sin que ella lo supiera aún, se convertiría en una pequeña red de actividades educativas. Empezaron a llegar estudiantes de historia, antropología, enfermería, incluso de arte. Algunos venían por unas horas, otros se quedaban unos días. Todos se iban con algo más que información, una emoción difícil de nombrar, una sensación de haber tocado algo verdadero. Pasaron los meses. La casa ya no era un esqueleto de piedra húmeda. Aunque lejos de estar completamente restaurada, respiraba de nuevo. Las maderas del suelo crujían menos, las ventanas abrían sin esfuerzo, y en las habitaciones principales había mantas limpias, luz eléctrica, libros organizados. El archivo seguía siendo el corazón de la casa, pero alrededor de él comenzaron a crecer otras formas de vida. Una pequeña biblioteca comunitaria, un espacio para talleres, una cocina compartida. Todo era modesto, pero sólido. El lugar, que una vez fue un refugio clandestino, se transformaba ahora en un refugio abierto. Una mañana de primavera, el porche se llenó de jóvenes que habían venido desde Lugo para participar en una jornada de lectura.
Marina preparó sillas de madera, colocó jarras de agua y té, y dispuso algunos documentos sobre la mesa. Los participantes, en su mayoría estudiantes, se turnaban para leer en voz alta fragmentos de cartas, diarios, testimonios. Había silencio cuando alguien leía. Un silencio denso, respetuoso. Luego venían comentarios, preguntas, emociones. Algunos lloraban. Otros se limitaban a tomar apuntes como si quisieran guardar cada palabra en la memoria. Marina observaba la escena desde la galería. No intervenía. No necesitaba hacerlo. Sabía que el archivo hablaba por sí mismo, que aquellas voces, aunque ya ausentes, seguían vivas. Sentía por primera vez que había completado algo. No un proyecto, sino una transformación interior. No era la misma mujer que había llegado meses atrás con una carta en la mano, el corazón lleno de incertidumbre, ahora caminaba con otra firmeza, con otro centro. Cuando los estudiantes se marcharon al final del día, dejaron tras de sí una estela de risas, abrazos, promesas de volver. Marina se quedó en el porche hasta que cayó la noche. El aire olía a tierra mojada y flores silvestres. Cerró los ojos por un momento. No necesitaba respuestas. No necesitaba plans. Estaba en casa, por fin. Suscríbase y no se pierda el próximo episodio. Vea nuestros otros videos para saber más. Y si te ha emocionado, compártelo con alguien.